Cuando llegamos a este tema, veníamos hablando del carácter negativo del hombre y cómo algunas de las características que podían incidir en la vida se basaban en la inestabilidad. De ahí surgieron situaciones para llegar a conocer a Jonás, pero también surgen dos situaciones que se volvieron conflicto en la vida del hombre, en nuestra vida prácticamente, en nuestra ignorancia. Hemos podido quedarnos amando circunstancias o situaciones a las cuales no, no corresponde porque nos genera ese carácter de inestabilidad. El ver cómo otros se han esclavizado al dios Mamón, que es el dios dinero. El ver cómo ellos se prosperan y nosotros no, genera inestabilidad para muchos. La idea central de una palabra para el espíritu que hoy le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. Le he llamado al devocional la dependencia. Y la palabra que nos respalda está en Mateo 6:24. Dice la palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos, a Dios y a las riquezas. Este es un parámetro que nosotros tenemos que mirar, porque seguramente usted hoy se dará cuenta que es cierto que muchos tenemos a Dios, dependemos de Dios, pero no reconocemos que nos sustentamos también de Dios, sino que vivimos de Dios, dependemos de Dios, pero nos sustentamos del dinero. Hay una verdad aquí muy arraigada, y es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que en ese contraste entre los valores celestiales y los valores terrenales, cuando Jesús dijo, debemos ser leales a las cosas que no se marchitan, que nadie puede robar y que no se desgastan, es que no debemos enamorarnos de nuestras posesiones, porque éstas pueden llegar a destruirnos. Solo Dios merece ser nuestro amo. Si no almacenamos nuestros tesoros, sino cuando nosotros dejamos que nuestros bienes, que las cosas materiales nos gobiernen, vivimos preocupados, vivimos ansiosos, vivimos endeudados, vivimos con nuestros ojos puestos en ellos, pues le estamos sirviendo al Dios Mamón. Y la palabra esta mañana nos está enseñando, porque eso nos hace ser inestables. Creemos en un momento determinado que si nos quedamos sin un trabajo laboral, de dónde sustentarnos, de dónde proveer, creemos que el mundo se nos acabó allí. Muchos viven endeudados todo el tiempo, tratando de cubrir cosas, gustos, y, y viven esclavizados a esas deudas. Viven creyendo que el Dios dinero es lo único que los va a lograr salir de esas deudas. Por eso la inestabilidad es causada en la falta de reconocimiento nuestra a qué tipo de Dios le estamos sirviendo. Y por eso, cuando nos quedamos en el Dios Mamón, vamos a encontrar que es bastante nocivo, bastante preocupante permitir ser esclavos del Dios Mamón. Si Dios dice o Jesús dice que no nos preocupemos por aquellas necesidades que Dios promete suplir, es porque es así. Pero cuando
le permitimos al Dios Mamón ser nuestro amo, la preocupación va a ser la que nos va a estar rodeando. Entonces, sin querer, nos vamos a volver dependientes de la preocupación. La preocupación es una emoción que nos va a dañar la salud, que va a perturbar su productividad, que va a afectar su confianza en Dios. Entonces miren cuántos efectos dañinos genera la preocupación. Y yo creo que más de uno en este momento lo puede estar experimentando. La diferencia entre la preocupación inquietante y el interés por el bienestar de alguien es una preocupación que paraliza, que inmoviliza. Así que la invitación hoy está en que seamos dependientes, pero de buscar el reino de Dios. Esa es nuestra dependencia. De allí proviene absolutamente todo. Buscar el reino de Dios significa que le vamos a dar el primer lugar en nuestra vida, que vamos a saturar nuestros pensamientos con sus deseos, que vamos a imitar su carácter, que vamos a servirlo, sobre todo que vamos a obedecerlo en todo. ¿Qué es lo más importante para usted hoy? ¿Las personas, los bienes materiales, las metas o los otros deseos que compiten cada día por ser su prioridad? Cualquiera de esas cosas que acabo de enunciar puede convertirse en lo más importante para usted. Si usted no decide seriamente darle a Dios el primer lugar, le harán esclavo, le robarán la paz, le apartarán de Dios. Entonces, si hay algo dentro de la inestabilidad, es esos estados cambiantes, esos estados de doble ánimo. Y nos hemos quedado perdiendo el norte, el hacia dónde vamos. Miren, quiero traer a cotación cuáles fueron las enseñanzas o las grandes lecciones que encontramos en estos días atrás en lo que fue Jonás. Dios siempre llama a las personas imperfectas. ¿A qué? Él las reta para que sean mejores de lo que supuestamente son. Y eso es importante reconocer. La actitud correcta en nosotros es desear ser más de la imagen de Jesucristo cada día. Dios es paciente con nuestras circunstancias. Él siempre se acuerda que solo somos simples hombres. No tiene un látigo en sus manos para condenarnos, para golpearnos, pero sí tiene un pizarrón y una tiza ¿para qué? Para enseñarnos, para educarnos. Dios quiere que seamos parte de sus proyectos. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios y Dios no quiere hacer nada sin nosotros. Esa es una cuestión maravillosa. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. Así que si no entendemos algo, el problema no está en el carácter de Dios, sino en nuestra óptica limitada para ver las cosas. Y no te molestes por la misericordia de Dios con otros. Si hoy otros están amasando grandes fortunas, mañana tal vez puede ser tú quien las amases. La misericordia de Dios es tan grande que el Señor también te permitirá conocer cosas que tú nunca has pensado, cosas de bien, nunca de mal. Así que obedece a partir de hoy, vuélvete dependiente, que eso es lo que está buscando hoy la palabra. ¿A cuál Dios vas a servir? Nada es más penoso que un mensajero que queda a medias en el camino, que es inestable, que ni siquiera sabe a dónde ir. El que demora la obediencia es porque está en desobediencia. Y si tú quieres vivir en plenitud, tienes que vivir a la altura de tu identidad en Cristo. Jonás fue un profeta, pero se comportaba como un incrédulo. Y eso no era concebible para Dios. Tenemos que vivir seguros de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, debemos vivir como tal. Así que no discutas con Dios, porque Dios siempre tiene la razón. Vive para Dios y permítele hacer su voluntad. No hay gozo más grande ni honor más alto. El mensaje que nos regaló el libro de Jonás durante este tiempo es que no seamos como Jonás.
ni actuemos con ese corazón lleno de malas actitudes. Jonás debe ser ese recordatorio de la posibilidad real de perder el rumbo en nuestra vida, de desviarnos de nuestro caminar por estar pendientes del Dios Mamón. Así que en toda la extensión de la misericordia de Dios, siempre nos exalta que tenemos un Dios que perdona, que tenemos un Dios que es paciente, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios inmutable en lo que Él es. La inmutabilidad significa que no puede ser cambiado ni alterado, que cuando se habla de Dios como inmutable, no se acentúa que Él sea variable, sino que Dios es estable, es constante. Mientras que nosotros nos hemos vuelto inestables, podemos volver a ser dependientes, porque la inestabilidad genera el estrés y el estrés viene a influir en el desarrollo de nuestra vida. Así que hoy es el día en que la enseñanza de este versículo nos lleva a entender que la inestabilidad no es buena, que solo podemos servir a un maestro, ya sea material o espiritual, pero que si servimos a las riquezas nos alejamos de Dios y esto nos va a llevar a tomar decisiones que perjudican nuestros valores y nos alejan de la verdadera identidad. Así que usted está llamado para atender lo que el Señor quiere hacer en su vida. Permita ser usado como un hombre que da gloria y honra a Dios. No permita que este deseo del dinero sea la causa de su inestabilidad. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros. Usted también está llamado a servir, así sea indirectamente a Dios. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.